Buenos días, compañeros. El tema de hoy es leyes de Kirchhoff. La primera ley o ley de las corrientes nos dice a nosotros que la suma de las corrientes en un punto es igual a cero. La segunda ley o ley de las mallas nos dice a nosotros que la suma de potenciales o de voltajes en una malla es igual a cero. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, encuentre las corrientes I1, I2 e I3 para este circuito. Entonces la pregunta serán los datos. I1, I2 e I3 será lo que nos están a nosotros preguntando. Y la otra parte de los datos pues es el circuito. Aquí tenemos nosotros un circuito de dos mallas. Estas son dos mallas, pero aquí se puede obtener una tercera malla así. Entonces este circuito se puede considerar como más de dos mallas. Entonces aquí tenemos nosotros una fuente de voltaje de 14 volts. Aquí tenemos una resistencia de 4 ohms. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 10 volts y una resistencia de 6 ohms. Y aquí tenemos un nodo. Este punto se llama nodo, ¿verdad? Las corrientes que entran a este punto son I1, I2 y sale I3. Son las mismas corrientes que entran o salen a este punto. Entonces solo se utilizaría este nodo porque este sería el mismo. Y aquí tenemos nosotros otra resistencia de 2 ohms. Entonces, aplicando las leyes, vamos a empezar con planteamiento. La primera ley, suma de corrientes igual a cero, y la segunda ley, suma de voltajes igual a cero. Siguiente paso sería desarrollo. En el desarrollo tenemos nosotros primero la suma de corrientes en este nodo. Como I1 entra, I2 entra, I3 sale, entonces ahí I1 lo considera positivo, ahí I2 positivo y ahí I3 negativo. Entonces esa suma nos da a nosotros cero corrientes en ese punto o nodo. Ahora vamos a aplicar la ley de los voltajes. Entonces empezamos en esta malla, aquí en el punto A. Recorremos en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces empezamos en punto A, no hay nada. Llegamos al punto B y aquí encontramos que hay un voltaje de 10 volts y nosotros lo estamos recorriendo de menos a más. Entonces aumentamos un voltaje o potencial de 10 volts. Seguimos, llegamos a la resistencia de 6 ohms. Aquí bajamos de potencial porque vamos en la dirección de la corriente I1. Entonces será menos 6 I1. Y llegamos al punto C. Seguimos recorriendo para acá y aquí va la corriente I3 y pasa por la resistencia de 2 ohms de un potencial superior a uno inferior. Entonces hay una caída de potencial de menos 2 I3. Y llegamos al punto A. Entonces en el punto A el potencial es igual a 0. Ahora vamos a analizar la otra malla. Vamos a recorrer de B hasta C y hasta D. Entonces ese es el recorrido, va a ser el mismo recorrido en sentido de las manecillas del reloj. Entonces empezamos en B. Aquí en B pasamos de un potencial mayor a uno menor. Por aquí esto es donde pasa la corriente I2. Entonces tenemos una caída de potencial de menos 4 I2. Llegamos aquí al potencial de 14 volts y pasamos de más a menos. Entonces tenemos una caída de potencial de menos 14 volts. Llegamos al punto C y seguimos hacia el punto B. Entonces pasamos por la resistencia de 6 ohms en sentido contrario a I1. Entonces tenemos allí un incremento de potencial 6 I1. Y llegamos al potencial de 10 volts. Aquí pasamos de más a menos. Entonces cae el potencial en 10 volts. Entonces menos 10 volts igual a 0. Entonces ya tengo allí yo las tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces ese sistema de ecuaciones es posible resolverlo, ya sea por suma y resta, por sustitución o bien utilizando matrices.
Voy a arreglar estas dos ecuaciones para simplificarlas un poquito. Y las corrientes las voy a dejar del lado izquierdo y los voltajes del lado derecho. Entonces aquí tengo yo menos 6 y 1, menos 2 y 3, y 10 lo paso hacia el lado derecho, pasará como menos 10 volts. Ahora voy a arreglar esta otra ecuación. Igual dejo las corrientes del lado izquierdo y los voltajes del lado derecho. Entonces aquí tengo 6 y 1, aquí está 6 y 1. Aquí tengo menos 4 y 2, aquí dejo menos 4 y 2. Y menos 14, menos 10 volts, paso al lado derecho y pasarán con signo positivo como más 24 volts, como está aquí. Voy a utilizar el sistema de suma y resta para resolver estas ecuaciones. Entonces primero resuelvo para estas dos. Aquí tengo que 6 y 1 es negativo y 6 y 1 es positivo, entonces esto los elimino y me quedaría solo menos 4 y 2 como está aquí, y menos 2 y 3, y eso igual a la suma de estos voltajes, y me daría menos 10 más 24, 14. Luego utilizo la primera ecuación, esta, multiplicándola por 4 para eliminar esta y 2 de aquí. Entonces voy a tener 4 y 1, voy a tener 4 por y 2, y voy a tener 4 por menos y 3. Eso es igual a 0, ¿verdad? Ahora aplico la ley de las sumas. Pues este con este se elimina. Perdón, este con este se elimina. Y me queda aquí 4 y 1. Y menos 2 y 3 más menos 4 y 3 sería menos 6 y 3. Y aquí sumo 14 con 0 y me da 14. Pues la nueva ecuación es 4 y 1 menos 6 y 3 igual a 14. Luego voy a eliminar la I3 en esta ecuación, ¿verdad? Y multiplico esta ecuación por 3, por menos 3, perdón. Entonces va a ser menos 6 por menos 3 me va a dar 18. Aquí está. Y luego menos 2 por menos 3 me va a dar más 6. Aquí está. Y luego menos 10 por menos 3 me va a dar más 30. Y yo utilizo esta ecuación como habíamos mencionado, que será 4 y 1 aquí, y menos 6 y 3 aquí, y eso es igual a 14 aquí. Ahora aplico la suma. Aquí tengo 18 y 1 más 4 y 1 me da 22 y 1. Aquí tengo 6 y 3 menos 6 y 3 me da 0. Y aquí tengo más 30 más 14 me da 44. Despejo y 1 de allí, entonces será 44 sobre 22 y 1 me da 2 amperes. Luego utilizo ya el valor de I1 para resolver para I3. Entonces en esta ecuación sustituyo a I1 que es 2, entonces será 4 por 2, ¿verdad? Luego menos 6 y 3 igual a 14, que es esta ecuación. Hago operaciones, voy a tener aquí 2 por 4, 8, lo paso al lado derecho y será 14 menos 8. Luego tengo aquí menos 6 y 3 igual a 14 menos 8 y esto es 6. De allí despejo yo ahí 3, divido este 6, entre menos 6 y me da menos 1 ampere. Ahora resuelvo para I2 y en esta ecuación en esta que tengo aquí voy a sustituir yo la I1 que es 2, es la 6 por 2 aquí, y luego menos 4 y 2 aquí igual a 24. Entonces este es 2 por 6, 12, lo paso al segundo lado de la ecuación y pasa como menos 12. Y despejo de aquí I2 pasando menos 4 para este lado, pasa dividiendo a 12, entonces voy a tener 12 entre menos 4 igual a menos 3 amperes. Entonces ese
Ese es el resultado final, ¿verdad? Tenemos I1 2 amperes, I3 menos 1 ampere, I2 menos 3 amperes. Eso sería todo para este tema. Nos vemos mañana.